Hola, hoy vamos a contar otro cuento. Este cuento también está escrito por mí y se titula La golondrina despistada. Había una vez una golondrina que iba a ser mamá por primera vez. Estaban llegando los últimos días del mes de mayo cuando por fin comenzaron a romperse los 3 huevos que había estado incubando con tanta emoción. Los polluelos comenzaron a salir poco a poco, mientras ella los observaba sin perder detalle. Era tan hermoso, eran tan preciosos aún así sin plumas. Tras comprobar que todos se encontraban bien, les puso nombre a cada uno de ellos: Tai, Lua y Lia. Durante los días siguientes, la mamá golondrina se dedicó exclusivamente a cuidar a sus bebés. Los alimentaba, los vigilaba para que no se hiciesen daño entre ellos, los abrigaba y los aseaba con su pico 2 veces al día. Así transcurrieron los días hasta que los polluelos empezaron a aprender a volar. Papá y mamá golondrina estaban muy pendientes de ellos para que no se hiciesen daño. Tai era el único chico y la verdad es que era muy habilidoso y aprendió a volar enseguida. A Lia tampoco se le daba nada mal. Sin embargo, Lua era diferente. Lua estaba más pendiente de todo lo que la rodeaba que de aprender a volar. Así que, como se entretenía con todo, se iba dando golpes por todos los sitios. Sus padres estaban siempre pendientes de ella. Incluso sus hermanos la vigilaban y la acompañaban en los cortos vuelos para ver si así conseguían que se distrajese menos. Pero era casi imposible. Lua observaba todo. Lua observaba absolutamente todo. Le interesaba cualquier cosa que se moviese o cualquier pequeño ruido que pudiese escuchar. Siempre estaba despistada, a todas horas del día. Tai, su hermano, como fue el que primero aprendió a volar, ya estaba aprendiendo a capturar alimentos con su papá, así que pasaba menos rato con Lua. Sin embargo, Lia se encargaba de vigilar a su hermana y la verdad es que estaba ya empezando a estar un poquito harta. Llegaron los últimos días de septiembre y las golondrinas empezaron la migración hacia África, buscando el calor. El viaje duraría aproximadamente unas 6 semanas y siempre lo hacían por grandes grupos. Viajaban todos juntos por el día y descansaban por las noches. Lua comenzó su viaje con sus padres, sus hermanos y muchas amigas golondrinas, y aquello la llenaba de emoción. No perdía de vista todo lo que veía desde las alturas, las ciudades, los coches, los parques, los niños. Todo, absolutamente todo la entretenía, todo la despistaba. Su hermana, que viajaba a su lado, se enfadó mucho con ella y una de las veces le dijo que o espabilaba y volaba más rápido o que ella ya no le iba a esperar más. Lua asintió con su cabeza, pero realmente no había prestado atención a lo que su hermana, fuese lo que le hubiera dicho, porque ella siempre estaba protestando. En su tercer día de viaje sobrevolaban un hermoso pueblo de la provincia de Ciudad Real. Era un pueblo tranquilo y con muchos árboles. Lua escuchó un ruido que le llamó la atención y comenzó a volar más bajo para poder acercarse a aquel ruido y averiguar qué era. ¡Qué curioso! Observó como muchas personas, mayores y niños, daban golpes con 2 palos a algo redondo que llevaban colgado de sus cuellos. Era una tamborrada, algo muy típico de aquella localidad. Cuando Lua se dio por satisfecha, puesto que había averiguado de dónde salía aquel ruido, comenzó a elevar su vuelo y de repente vio un globo con un hilo colgando, un globo de color fucsia que se alzaba hacia el cielo majestuoso. Sobrevoló alrededor del globo y escuchó a alguien llorar. Una niña de ojos claros y pelo castaño tirando a rubio, que portaba uno de esos tambores colgado al cuello, gritaba a su papá que se le había escapado su globo. En eso, que Lua alzó la vista y vio que su bandada de golondrinas se estaba alejando demasiado y que tendría que volar muy rápido para alcanzarlas. Por un instante pensó ya en irse, pero el llanto de la niña
no la dejó hacerlo. Intentó coger con su pico el globo y este ¡bum! Explotó. Con la explosión hizo que Lua perdiera el equilibrio y cayó sobre unos arbustos haciéndose mucho daño. Intentó por todos los medios levantarse para reiniciar el vuelo, pero algo le pasaba en una de sus patitas. Sentía mucho dolor y se quedó allí quieta, tirada en el suelo, piando muy, muy, muy alto, para ver si era capaz de que sus papás o de que sus hermanos la escucharan y fueran en su ayuda. Sin embargo, a los pocos segundos escuchó unos pasos y una voz. «Pajarito, pajarito, ¿estás ahí?» Lua tuvo miedo, pero siguió piando muy alto para ver si su mamá la escuchaba, pero no fue así. Aparecieron unas pequeñas manos entre los arbustos y contempló la cara de una niña tan hermosa como nunca antes había visto. La niña la cogió entre sus manos y le dijo que no tuviese miedo. Había visto lo que ese pajarito hizo con su globo y cómo la explosión hizo que se cayese al suelo. Con la golondrina entre sus manos, corrió llamando a su papá, que estaba de nuevo tocando el tambor por las calles del pueblo. «Papá, papá, papá, mira, ¿te acuerdas de mi globo? ¿Te acuerdas? Mira, mira lo que tengo. Ella lo intentó coger, pero lo explotó sin querer y se ha caído y creo que se ha hecho daño. ¡Papá!». Leire gritaba mucho, pero su papá, con el sonido de los tambores, no la escuchaba. Así que emprendió el camino hacia su casa, donde estaban su mamá, Sara, con su hermana Nerea. Mientras iba caminando, le iba explicando a la golondrina que ella se llamaba Leire, que tenía 9 años. Le dijo que no se preocupase porque no le iba a hacer daño y que iba a ver si la podía curar para que pudiese volar muy pronto. La verdad es que Lua, observando a la niña, se quedó más tranquilo. Sobre todo al escuchar eso, porque siempre le habían dicho que tenía que tener cuidado y no fiarse de los hombres, porque a veces se portaban mal con los animales. Al mismo tiempo que esto sucedía, la bandada donde viajaba Lua decidió descansar apoyándose en los cables de la luz. Los padres de Lua comenzaron a llamarla y esperaron a que llegase pronto, porque como sabían que se entretenía con todo, esperaron y esperaron, pero Lua no llegaba. Las otras golondrinas dijeron que ya era hora de continuar, pero claro, los papás de Lua no podían irse sin ella. Así que mientras las otras golondrinas reprendieron el vuelo, ellos fueron en busca de Lua. Estuvieron volando bajo para ver si la veían por allí explorando algo. Buscaron y buscaron, pero no lograron dar con ella. Así que con toda su pena tuvieron que regresar con la bandada, con la que comenzaron su viaje. La mamá golondrina estaba muy triste, al igual que sus hermanos y que su papá. Lia se sentía culpable porque se había enfadado con Lua y la había dejado sola. Pero tenían que seguir su viaje o no lograrían sobrevivir si llegaba el frío y la lluvia. La mamá de Lua sabía que era muy despistada, pero que también era muy lista y confiaba en que estuviese bien. Cuando regresaran en primavera, ella volaría lo más bajo que pudiera, lo más bajo, mucho más bajo de lo habitual, para ver si lograba encontrarla. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Nerea! ¡Mamá! ¡Mirad lo que tengo! Leire les enseñó a la pequeña golondrina. Les contó lo que había sucedido y decidieron esperar a papá, que aunque era muy rudo, entendía mucho de pájaros y de aves. Mientras le esperaban, colocaron un trapo a modo de cama en una caja de zapatos grande y allí pusieron a la pequeña golondrina. La pusieron agua y algunas migas de pan por si tenía sed y hambre. Lua bebió un poco y también comió alguna miguita de pan y se quedó allí, quieta, mirando la cara de aquellas 2 niñas de ojos claros que no apartaban su vista de ella. «Me la pienso quedar y voy a cuidar de ella», le dijo Leire a su hermana, a lo que Nerea le contestó. «Ya veremos lo que dice papi, porque no nos dejan tener ni un perro, así que lo mismo tampoco nos dejan quedarnos con este pájaro». «Leire», le preguntó Nerea a su hermana, «¿le ponemos un nombre?». Y las 2 se pusieron a buscar un nombre para la pequeña golondrina. «Como no sabemos si es chica o chica», dijo Nerea, «¿qué nombre le ponemos?».
Bueno, da igual, vamos a buscar un nombre bonito, dijo Leire, mientras Sara las contemplaba sonriendo. Tras mucho pensar y un poco de discutir, decidieron llamarla Olé, porque a las dos niñas les encanta bailar sevillanas y taconear con sus zapatos de baile. ¡Jesús! ¡Jesús!, gritó Sara por la ventana cuando vio acercarse al papá de las niñas. Antes de irte a seguir tocando el tambor, ven, por favor, que necesito que veas una cosa. Las niñas tienen algo que contarte. Jesús fue hacia el comedor donde Sara estaba doblando algo de ropa que tenía acumulada. En cuanto las niñas oyeron a papá, fueron corriendo hacia él con una caja de zapatos en las manos. Jesús las escuchó atentamente y se sintió muy orgulloso de que Leire recogiese al pequeño pájaro y lo llevase a casa. Les pidió a las niñas que le dejasen ver al animal. Menudo susto se llevó Lua, Olé, cuando vio aquellas manos tan grandes que querían agarrarlo. Pero le calmó la voz de su amiga, de aquella niña que le había ayudado, diciéndole: tranquila, Olé, tranquila, que mi papá no te va a hacer nada. Solo va a ver si te has hecho daño en alguna de tus patitas o en alguna de tus alas. Y Lua se dejó coger por aquel hombre tan grande. Tras unos minutos, Jesús le dijo a las niñas que la golondrina... Olé, papá, se llama Olé, le recriminó Nerea. Intentando no reírse, Jesús les dijo que Olé tenía una patita rota, pero que en ese mismo instante Leire comenzó a llorar desconsoladamente y Nerea se unió a ella. Papá, por favor, hay que llevarla al veterinario. Tranquilas, tranquilas. Y dejando la golondrina de nuevo en la caja, Jesús se dirigió a la puerta de su casa. Estuvo buscando algo, dando vueltas de aquí para allá, de allá para acá, mientras Sara y las niñas la observaban. Nerea preguntaba: ¿pero qué está haciendo? A lo que Leire le decía: al final, Jesús entró de nuevo en la casa con un minúsculo palo de helado hecho tiras y con mucho cuidado le entablilló la patita a la golondrina. Lua, Olé, respiró aliviada. Madre mía, qué manazas más grandes tenía ese hombre. Jesús le hizo una pasta con cuscús para que comiera y así fuese ganando fuerza. Y ahora, como era lógico, las dos niñas comenzaron a pedir a papá y a mamá si por favor podían quedarse con ella. Sara les explicó que los animales no deben vivir en jaulas y que por ello la golondrina... Olé, mamá, se llama Olé, le dijo Nerea, alzando ya la voz. Leire, escuchando a su hermana, se arrimó a ella y le dijo: calla, no sea que al final no nos dejen tenerla en casa. Intentando de nuevo contener la risa, Sara les dijo que la golondrina, Olé, estaría allí hasta que ella quisiera, la cuidarían, y que si luego al volver a volar se marchaba, pues debían aceptarlo, porque seguramente Olé fuese en busca de su familia. Cada día Jesús vigilaba la patita de la golondrina. Sara se preocupaba de que se sintiese confortable. Tanto fue así que al final le hicieron una casita de madera donde pudiese descansar tranquila, pero por supuesto con la puerta siempre abierta para que Olé pudiera entrar y salir cuando ya quisiese. Todos los días, nada más llegar del colegio, Leire y Nerea iban a ver a Olé y salían con ella a la puerta de la calle para que le diese el aire. Poco a poco fue recuperando fuerzas hasta que su patita se recuperó. Olé, o Lua, estaba muy contenta y muy feliz. Aquella familia era maravillosa. Bueno, es verdad que a veces Sara y Jesús tenían que regañar a las dos niñas porque solo querían estar con Olé jugando y se olvidaban de hacer sus deberes. Poco a poco la golondrina comenzó a volar y su patita ya no le dolía. Estaba de nuevo fuerte y sana y podría irse cuando ella quisiera, pero es que no quería irse. Se encontraba tan bien allí. Y además, ¿a dónde iba a ir ahora si ella no tenía ni idea de cómo llegar al lugar donde estaba su mamá?
Así que comenzó a acompañar a las niñas todos los días al cole y las esperaba al salir del colegio para regresar a casa. Incluso a veces las miraba por una ventana dentro del colegio para ver qué es lo que hacían. Le encantaba ir al parque y cuando el aire se montaba en el columpio, la golondrina se apoyaba sobre su hombro y era igual que volar, pero sin mover las alas. Cuando llegaron las frías noches de invierno, la golondrina salía de su casita de madera y se acurrucaba en el cuello del aire, metía su pico bajo los cabellos suaves de la niña y se quedaba dormida junto a ella. Así pasó el otoño y el frío invierno, y comenzaron a llegar los días de sol, y los campos comenzaron a florecer. Y allí estaba ya la primavera. Y mientras tanto, en algún lugar de África, una bandada de golondrinas comenzaba su viaje de regreso a España, y entre ellos, los papás y los hermanos de Lua, o de Olé, sabían que tenían unas 6 semanas de viaje, pero viajaban con la esperanza de encontrarse con su pequeña Lua por el camino. Una tarde, Nerea y Leire estaban en el columpio que había al lado de casa, como siempre Olé apoyada en el hombro de Leire y a veces en el de Nerea, mientras las niñas reían y la golondrina abría sus alas y saltaba volando de una niña a otra. Entonces, Olé escuchó el trinar de unos pájaros que le resultó familiar y vio una bandada de golondrinas que surcaba el cielo, de este a oeste. ¡Qué recuerdos! Aquello le recordó a su mamá y a sus hermanos, y mientras observaba cómo cruzaban el cielo, se quedó fija en 4 golondrinas que iban algo más retrasadas del grupo. Aquellas golondrinas volaban más despacio y más bajo que las otras. Pero no era posible. Aquellas golondrinas le resultaban tan familiares. Sí, además iban gritando ¡Lua! ¡Lua! Hacía tanto tiempo que no escuchaba ese nombre. Hacía tanto tiempo que no la llamaban así. Y Lua emprendió el vuelo hacia una de las ramas más altas del árbol que tenía frente a ella. Y allí lo que sucedió fue maravilloso. De pronto, las 4 golondrinas que iban más rezagadas bajaron hasta esa misma rama. Y entre ellos 5 se piaban a cada cual más alto, abrían sus alas como si fuesen a aprender a volar y daban saltos una y otra vez. Las 2 niñas observaban sin perder ojo lo que estaba ocurriendo y por supuesto empezaron a llamar a gritos a sus papás. Estos llegaron muy rápido, puesto que pensaban que estaba pasando algo horrible por la magnitud y el volumen de los gritos. Cuando llegaron, las niñas le contaron que Olé se había subido a una rama y que estaba con otros pájaros que eran como ella, pero que no bajaba de allí. Sus padres alzaron la vista y vieron lo que ocurría. Entendieron a la perfección lo que estaba pasando y se lo explicaron a las niñas. Olé se había reencontrado con su familia. Jesús y Sara, abrazados a las pequeñas, observaron el hermoso reencuentro. En un momento Olé se separó de sus papás y descendió para apoyarse de nuevo en el hombro de Leire. La picoteó el pelo y la acarició el cuello con el suave plumaje. Leire no pudo evitar que de sus ojos comenzaran a salir lágrimas sin parar. Las otras golondrinas también descendieron y revolotearon alrededor de Sara, Jesús, Nerea y Leire, como intentando darle las gracias. Sara miró a Leire y le dijo que sabía qué debía hacer, que la debía dejar marchar. La niña cogió entre sus manos a Ale y sin poder dejar de llorar se despidió de ella. Alzó sus manos para empujarle que emprendiera el vuelo con su familia. Nerea también lloraba. Incluso Sara y Jesús tuvieron que secarse las lágrimas con los dedos de una mano. Transcurrieron los días y por un lado, Lua les contó todo lo que le había pasado a su familia y por el otro, Jesús y Sara les decían a las pequeñas que estaban muy orgullosos de ellas, porque aunque sabían que estaban tristes por la marcha de Olé, sabían que ella debía estar con su familia. Y así pasaron los días, las semanas y los meses. Y un día, cuando estaban llegando los primeros días del mes de octubre, Leire y Nerea observaron como unas golondrinas volvían a surcar sus cielos.
Se acordaron mucho de Olé, pero sabían que era imposible que la volviesen a ver. Pero muchas veces las cosas no suceden como nosotros pensamos. Una mañana, a eso del mediodía, cuando una de las bandadas de golondrinas surcaba el cielo, una de ellas comenzó a descender y, sin dudarlo un segundo, esperó posada en la misma rama en la que esperaba a Leire al salir del colegio. Sonó el timbre que daba por finalizadas las clases de ese día. Desde esa rama observó a su bella amiga. Había crecido un montón y estaba aún más guapa. Leire esperó a su hermana y juntas de la mano emprendieron el camino de regreso a casa. Entonces, sin dudarlo, Olé o Lua voló tras ellas, piando y piando tan alto que hasta Sara llegó a oír el canto del pájaro. Leire y Nerea, al verla, comenzaron a gritar de alegría, y saltaban y corrían, y la golondrina revoloteaba a su alrededor. Al llegar a casa, Sara y Jesús ya estaban en la puerta, puesto que habían escuchado los gritos de felicidad de las niñas desde la otra esquina de la calle. Las pequeñas alborotaban todo. Sara y Jesús vieron a una golondrina que estaba volando a su alrededor. Escucharon más pájaros y vieron que en la rama del árbol que estaba frente a la casa había como unas 10 o 12 golondrinas piando y observando. Entonces Olé, de pronto, se apartó de las niñas y se dirigió hacia uno de los lados de la casa. Revoloteaba sin cesar alrededor de una zanja, muy nerviosa. Tenía un comportamiento tan extraño que las niñas se acercaron hasta ese lugar y entonces... ¡Oh, no! No podía ser lo que estaban viendo. Sí, era un pequeño cachorro de perro, muy pequeñito, que estaba metido en esa zanja. Leire, sin dudarlo, se metió en la zanja y al ir a coger el perro, este gritó de dolor. Leire lo cogió con sumo cuidado entre sus brazos, entre los gritos de incredulidad de Nerea. ¡Papá! ¡Mamá! ¡Mira, papá, mamá! Olé seguía revoloteando alrededor de la pequeña. Al llegar a la puerta de la casa, todas las golondrinas estaban piando sin cesar. Leire dejó al cachorro en el suelo y observaron que tenía malheridas 2 de sus patitas. Sara se llevó las manos a la cabeza, exclamando: ¡ay, pobre! ¡Ay, pobrecita! ¡Qué lástima! ¡Papá! 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 ¿Nos la podemos quedar? Por favor, ¿nos lo podemos quedar? Y antes de que sus padres pudiesen decir nada, Nerea exclamó: pues claro, nos lo podemos quedar. Lo podemos curar y que se quede con nosotros hasta que aprenda a volar y se vaya si quiere. ¿Verdad? En ese momento, todas las golondrinas reemprendieron su vuelo hacia África, mientras Olé se despedía de esa otra familia, revoloteando alrededor de ellos y apoyando sus pequeñas patitas en aquel lindo cachorro que ahora pertenecería a esa familia, al igual que ella. Olé, volando, se posó en el hombro de aquel hombre fuerte y rudo. Le miró fijamente, abrió sus alas y se marchó. Aunque tenía muy claro que cuando volviese de regreso a España la próxima primavera, pasaría a ver a su otra familia, a ver qué tal les va. Espero que os haya gustado.